Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. En continuación a mi mensaje anterior, hoy veremos el siguiente peldaño en la escalera jerárquica de los llamados poderosos del mundo. A esta categoría pertenecen los dracos, encarnados en cuerpos humanos. Son ellos los principales ejecutores de la voluntad de sus amos, que permanecen en el plano sutil de la tierra. Y son ellos quienes tienen en sus manos el dinero y el poder, mediante los cuales influyen en las mentes de las personas y dirigen los procesos políticos, militares y económicos según sus propios intereses. Como directores de orquesta, conducen a países enteros hacia estados de bienestar o crisis, dependiendo de sus necesidades del momento. Utilizan hábilmente las debilidades y pasiones humanas para sus propios fines. Juegan con destreza con los sentimientos nacionales y religiosos. En pocas palabras, son maestros en construir relaciones entre países y personas individuales bajo el principio de divide y vencerás. Para ello, cuentan con todos los instrumentos necesarios para controlar a la población de la Tierra. Medios de comunicación, publicidad, industria del cine, entretenimiento, redes sociales y muchas otras herramientas más. El objetivo principal de ellos es despersonalizar al ser humano y privarlo de su capacidad de pensar y actuar de manera independiente. En otras palabras, buscan someter por completo la conciencia humana y convertir a las personas en una masa obediente de esclavos. Entonces, ¿cómo pueden interactuar con esta categoría de poderosos del mundo? En realidad, es muy fácil y efectivo. Pueden ignorar completamente todos sus esfuerzos en esa dirección. Para ello, basta con negarse a consumir los medios de comunicación oficial, que están, sin excepción, bajo su control. No sucumbir a los trucos publicitarios, escuchando únicamente vuestras propias necesidades y deseos. Limitar el uso de Internet y redes sociales, que les arrastran a un mundo virtual, privándoos de la oportunidad de vivir en el presente aquí y ahora, experimentando tu propia experiencia única y valiosa. Ser cautelosos y conscientes al seleccionar películas y programas de televisión, eligiendo solo aquellos que transmitan valores espirituales y luminosos. Evitar estereotipos y patrones en todas sus manifestaciones, preservando siempre tu individualidad y autonomía. Si seguís estos simples consejos, empezarán a interactuar con los actuales dueños del mundo en una dirección opuesta a sus deseos, desmantelando su programa de sometimiento de la humanidad a nivel energético, físico y moral. Tu resistencia interna frente a la influencia externa de estos seres ajenos comenzará a destruir rápida y eficazmente la pirámide de poder de los dracos, así como la matriz tridimensional que han creado para aprisionar a la humanidad. Cuanto más personas adopten este enfoque, más rápido colapsará esta pirámide negativa, al perder la base sobre la cual se sostiene. Te bendigo, y te amo inmensamente por liberarte del control de la matriz. Canalizaciones divinas. Hoy quiero resumir un poco nuestra conversación sobre los llamados poderes fácticos y hablar sobre por qué la gente se deja engañar tan fácilmente por ellos. La respuesta aquí está en el propio enunciado de esta pregunta. Porque son personas. Recuerda la expresión, no juzgues por ti mismo. De hecho, tiene un significado muy profundo que explica muchas cosas. Pero primero, recordemos en qué se diferencian las almas humanas puras de los seres de baja vibración encarnados en cuerpos humanos. En primer lugar, por su estructura de material noble. Entonces, si una persona tiene 7 chakras, entonces, por ejemplo, un reptil tiene solo 3. Esto explica la increíble diferencia en la percepción mental y emocional de la vida y de las personas que nos rodean.
Si los humanos se caracterizan por la empatía y, por lo tanto, por los impulsos espirituales desinteresados, entonces los reptiles están absolutamente desprovistos de ellos. No pueden experimentarlo simplemente en virtud de su origen. Es precisamente esta discrepancia en la vida de las personas la que explica por qué el hombre fue víctima de seres de baja vibración y que se encuentran en un nivel de desarrollo mucho más bajo que él. La cuestión es que una persona siempre juzga por sí misma. Si él mismo no es capaz de ser mezquino, entonces no lo espera de los demás. Si no sabe ser astuto y engañar, le parece que los demás tampoco pueden hacerlo. Si él mismo sabe amar desinteresadamente, entonces piensa que esto también es característico de los demás. Si siempre está dispuesto a ayudar, lo cual es natural para él, espera un comportamiento similar de los demás. Si se caracteriza por la bondad y la franqueza, entonces piensa que también son características de los demás. Se pueden dar muchos más ejemplos similares, pero la esencia de lo anterior es que el alma humana pura ni siquiera puede imaginar de qué mezquindad, crueldad y traición son capaces otras criaturas, que exteriormente se parecen a ellas, pero que tienen un relleno completamente diferente. Fue precisamente esta debilidad del hombre, su credulidad ilimitada y su deseo de juzgar por sí mismo, lo que desde tiempos inmemoriales los dracos y otros como ellos utilizaron la adulación, el engaño y la traición para lograr sus objetivos, lo que finalmente los llevó a tomar el poder por completo en tu planeta. Te bendigo, y te amo inmensamente por no juzgar a los demás. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Continuando con mi mensaje anterior, hoy te hablaré de cómo debes reaccionar ante el comportamiento de seres de baja vibración encarnados en cuerpos humanos, para no hacerte daño y mantener pura tu alma. En primer lugar, debes comprender claramente que estas criaturas tienen un origen diferente y una estructura sutil a la tuya, por lo que no debes esperar de ellas pensamientos, emociones y comportamientos que te resulten familiares. Así como es imposible obligar a un depredador a comer hierba, es imposible obligar a estas criaturas a vivir de acuerdo con los principios de la ética y la moral humana. Viven según sus propios programas, diferentes a los tuyos, y estos programas consisten en vivir de la energía de las almas humanas puras. Cuanto más alta sea la posición de una criatura así en la pirámide jerárquica del poder, mayores serán sus tareas. Entonces, por ejemplo, los reptiles de nivel inferior intentan elegir un alma humana pura y brillante como compañero de vida, alimentándose de su energía y al mismo tiempo, reprimiendo y destruyendo la personalidad de esta persona, ya que no pueden absorber la energía de las altas vibraciones. Los reptiles de la casta más alta, por regla general, ocupan una posición en la sociedad que les permite controlar grupos enteros, pero con el mismo objetivo. Sacando energía de las personas intimidando a sus subordinados, lo que les provoca liberar una gran cantidad de energía negativa. Aún más arriba en la escala jerárquica están los dracos, que a menudo ocupan puestos gubernamentales y encabezan grandes corporaciones financieras e industriales. La escala de sus actividades es completamente diferente, ya que tienen bajo su mando a cientos de miles y a veces millones de personas, a quienes mantienen en constante tensión y miedo de perder lo que estas personas tienen. Todas estas criaturas, desde los pequeños hasta los grandes estadistas, no sienten más que desprecio por el hombre común, mientras que al mismo tiempo, existen a expensas de su trabajo y su energía. Cuando la gente se dé cuenta de esto, lo más difícil para ellos no será amargarse y no parecerse a estas criaturas, sino resistirlas con dignidad, reconociendo su superioridad sobre ellas y no rebajarse a su nivel. Esto por sí solo les permitirá mantener sus altas vibraciones,
lo que privará a estas criaturas de su alimento energético habitual, debilitándolas así hasta el límite. Una confrontación tan enérgica implicará pasos posteriores de naturaleza física, que serán más exitosos debido al hecho de que el enemigo, que permanece en una ración de hambre, quedará significativamente debilitado. En otras palabras, bajo ninguna circunstancia debes volverte como estas criaturas, siguiendo sus reglas, de lo contrario, tú mismo no serás diferente de ellas, lo que significa que perderás lo más valioso que tienes: la pureza de tu alma divina. Recuerden siempre esto y acepten esta última y más difícil prueba que les sobreviene en el mundo tridimensional, con sabiduría y calma, entendiendo que cuanto más altas sean sus vibraciones, más pronto los seres de baja vibración abandonarán su planeta, liberando a la humanidad de siglos de esclavitud. Te bendigo, y te amo inmensamente por mantener bien altas tus vibraciones. Hoy nos detendremos aquí. Te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.